Hola Patricio, buenas tardes. Hola a todas y a todos. Aquí estamos. Muchas gracias Mira, por la invitación. ¿cuáles serían a tu juicio las principales características de la... Yo sé que es una pregunta bastante amplia, pero las principales características de la alimentación del adulto mayor, y te la voy a complejizar más todavía, más en tiempos de pandemia? Bueno, la principal característica no es muy diferente en relación a la alimentación de los adultos. En estos tiempos de pandemia y sobre todo ahora en el verano, mantener una adecuada hidratación, consumir abundantes frutas y verduras, aprovechando que en esta época tenemos disponibles, sobre todo aquí en la Araucanía, grandes variedades de frutas, de verduras de la estación. Es muy importante consumirlas porque nos aportan en cualquier etapa de la vida en realidad diversos nutrientes que son importantes para nuestros procesos orgánicos. Entonces, lo mismo pasa en el grupo de personas mayores. Eh, Importante consumir alimentos frescos que aporten estos nutrientes esenciales. De repente podemos centrarnos un poco más en algunos que son más críticos, por ejemplo con el calcio, el consumo diario de alimentos que nos aporten calcio, como los tradicionales que son los lácteos, ¿cierto? La leche, el yogur, puede ser de tipo descremado, puede ser también semidescremado, y también puede ser de otros alimentos aportadores de calcio de fuentes menos comunes, como por ejemplo los frutos secos, que cada vez se le está dando más relevancia en consumir pequeñas cantidades de frutos secos de diversos tipos. Ahí no hay una recomendación muy específica, pueden ser almendras, nueces, también maní, lo que tengan disponible en realidad en la casa. Y sí, ¿Sí? te escucho. Bueno, y también es importante que las personas mayores consuman alimentos proteicos de buena calidad y de diversas fuentes. También pueden ser los tradicionales, como las carnes. Siempre nosotros, los nutricionistas y los nutricionistas, recomendamos carnes de bajo aporte graso, como los pescados, que también aquí en Temuco nosotros tenemos la ventaja de, en nuestra Feria Pinto, ¿cierto?, encontrar pescados frescos. Quizás por el tema de la pandemia y la cuarentena es un poco difícil el acceso, pero podemos reemplazarlo por ahora por los alimentos enlatados, que también se pueden utilizar: el jurel, el atún, que son como los más conocidos y los más utilizados también por las personas mayores en diferentes preparaciones, porque eso se pueden consumir en ensaladas, se pueden incorporar al horno, en guisos, y son de una textura también que no es de difícil masticación para el grupo de personas mayores, entonces también se puede incorporar de forma diaria o más frecuente en la alimentación. Ángela, quizá uno de los temas que, bueno, no solo le pasa a los adultos mayores, quizás se da con mayor recurrencia, también le pasa a uno que un poquito menos nomás, ¿no? ¿Hay algún alimento que sea eficaz para la memoria? Bueno, ese es un tema bien controversial. Lamentablemente el tema de la memoria, o este miedo que tenemos todos en realidad, porque yo me incluyo también en ese grupo, le tengo mucho miedo a desarrollar algún tipo de demencia en el futuro. Lamentablemente son otros factores los que influyen en el desarrollo de ese tipo de enfermedades, más que el tema alimentario. La alimentación, se ha visto que una alimentación equilibrada, suficiente en nutrientes, ni que favorezca el sobrepeso y la obesidad o la desnutrición, es un factor protector para desarrollar las demencias, sobre todo la demencia tipo Alzheimer, porque hay varios tipos de demencia. El Alzheimer es una de ellas. Bueno, y de forma tradicional es como más un mito que una realidad, lamentablemente, el consumo de las pasas que de repente uno escucha, ¿cierto? Es como lo que hemos escuchado de forma tradicional. No hay evidencia científica que nos indique que las pasas puede ser un superalimento para favorecer la memoria. Sí, yo siempre recomiendo el consumo de frutas, de verduras, de cereales integrales, porque eso nos ayuda a tener un estado nutricional adecuado, y eso sí es un factor protector para estas enfermedades como más degenerativas o asociadas al deterioro cognitivo en este caso. Y otros factores que no son nutricionales, por lo que yo manejo, son, por ejemplo, el cuidado de la salud mental,
Si tenemos nosotros trastornos del ánimo o depresión, el tratamiento adecuado de eso es muy importante. El ejercicio físico, la actividad física también es un factor protector para el desarrollo de las demencias. Así que, en el fondo, tener una vida saludable desde la perspectiva de la alimentación, desde la perspectiva de la actividad física y también desde la perspectiva mental. Eso es como lo que los estudios han dicho este último tiempo, la evidencia científica es lo que nos comenta. Que a cuidarse por todos lados, en realidad, no solamente la alimentación, sino que es una responsabilidad desde varias miradas. ¿Y el agua, particularmente en los adultos mayores, es recomendable? ¿En qué cantidad y qué aporte genera? El agua, como en todas las edades, en realidad siempre se recomienda un consumo diario. Quizás en las personas mayores no es como muy común consumir el agua cruda, por decirlo de alguna forma, o el agua de la llave, pero sí se recomienda consumir en otras preparaciones también. Pueden consumir tés, infusiones, aguas de hierba, aguas de fruta, el mate también, que cuando uno conversa con gente mayor se da cuenta que es como de consumo muy común el mate lavado, incluir otras hierbas junto con ese alimento o esa bebida, no hay ningún problema. Lo que sí es importante en el consumo de los líquidos es, ojalá, no incluir azúcar en la preparación de estos líquidos o infusiones. Ojalá siempre consumir agua de la llave, pero evitar incluir endulzantes o líquido o azúcar, porque eso le quita un poco el beneficio que tiene. Y en promedio en el día, si hablamos en cantidades, deberían ser 8 vasos o 1,5 litros aproximadamente como mínimo que todos deberíamos consumir. Y en las personas mayores esto genera un beneficio especial, que es en evitar el estreñimiento, que es una patología bien común, es la dificultad, ¿cierto?, para ir al baño, por decirlo de alguna forma. Es una situación que ocurre frecuentemente por el deterioro ya asociado a la edad y porque también tienen menor sensación de sed. Entonces, a todos nos cuesta mucho de repente tomar líquido, uno no siempre tiene sed o tiene ganas de tomar agua, y un beneficio para el tema del estreñimiento y evitar otras complicaciones asociadas a eso es consumir líquido durante el día. Yo siempre recomiendo hacerse como un horario, tomar agua en cada 2 horas, tener en el celular, los que usamos celular, poner una alarma o usar algún otro método que cada cierto tiempo nos diga ya, es hora de tomar un vasito de agua, un té, alguna agüita de hierba, porque eso nos ayuda a mantenernos hidratados y eso es muy importante, sobre todo en estos días de calor, ahora que en Temuco está aumentando un poco la temperatura. Un poco harto, ¿eh? Oye, mira, luego voy con la pregunta de Eugenio Carinao respecto de los frutos secos, pero me quiero detener en el mate, fíjate, que es ampliamente, ya lo planteabas tú, ampliamente consumido entre los adultos mayores. Si tienes alguna enfermedad de base, ¿puede el mate generar un efecto colateral? Si tienes hipertensión, por ejemplo, ¿puede subir la presión el mate? En la hipertensión se ha estudiado la relación de la elevación de la presión arterial con el consumo del mate en gente adulta y en personas mayores. Y en esa situación clínica, en esa patología, no es muy recomendable, pero más que prohibirlo es cambiar un poco la forma en que se prepara el mate. Lo que se ha visto es que puede ser un mate bien lavado, como lo hace la gente. Yo no soy muy consumidora de mate, pero sí en mi familia todos toman mate. Esto que se botan las primeras como chupadas del mate con el mate recién puesto. Ese mate que es como amargo, más denso. Eso es lo que genera aumentos de la presión. Entonces, si elimino las primeras tomadas de mate, las primeras 4 o 5 tomadas, que la hierba ya está un poco más limpia, eso genera un menor impacto en el aumento de la presión arterial. Y también se recomienda mezclar la hierba mate con otras hierbas, con manzanilla, incorporar menta, oleo, lo que tengan en la casa, y eso ayuda también. ¿El cedrón pudiera aumentar la presión también o tiene efecto colateral? El cedrón, he escuchado yo, idea mía. En pequeñas cantidades no, ninguna hierba aumenta la presión si es que uno la toma de vez en cuando y no muy cargada. El tema de la presión arterial, lo que se ha visto con las hierbas es que
algunas de ellas, como por ejemplo el cedrón, si yo tomara todo el día cedrón, si me preparara una infusión muy cargada como impregnando la hierba, podría generar efectos asociados, pero consumir una vez al día un agua como remojando muy poco la hierba no tendría ningún efecto secundario. Ya, vamos para finalizar, Ángela Navarrete, académica de la carrera de Nutrición y Dietética de nuestra casa de estudios. Eugenio Carinao Reimán nos pregunta, ¿dijo frutos de la época? No sé, secos le puse yo. ¿Dijo frutos de la época? ¿Cuánta es la porción correcta para comer maqui? El maqui, no he visto, para ser sincera, no he visto alguna porción recomendada diaria, porque es un fruto que estos últimos años en realidad se ha estado estudiando como los beneficios nutricionales, que son, pero muchos, de hecho, el maqui es uno de los frutos que tiene mayor concentración de antioxidantes de todos los que tenemos disponibles en Chile. El maqui y el calafate en la Patagonia son de los que tienen mayores concentraciones de los que se han estudiado por lo menos acá en el país. Yo me imagino, pero esto es así como recomendación mía, que media taza de maqui podría ser como la recomendación diaria a consumir, porque igual el maqui tengo entendido yo que tiene un efecto astringente. Hay que tener cuidado porque podría generar también alteraciones intestinales. Entonces, mezclando eso con la recomendación en el día, yo creo que media taza de maqui para las personas que tienen disponible, porque lamentablemente ahora no hay mucha cantidad disponible, está un poco escaso, sería como la recomendación, desde mi perspectiva, porque no es algo que haya estudiado, revisado con detalle. Esto sí que es lo último, porque mi pequeñillo Mario Espinosa me va a retar después porque me pasó en la hora. Nos pregunta Rodolfo Troncoso Maldonado, hola, buena tarde, ¿y cómo regulo la presión? ¿Alguna hierba? ¿Existe alguna hierba como que uno pueda tomar en infusión, que pueda tomar con el mate, por ejemplo, para regular la presión, para que no suba ni baje? Mira, hay varios libros, publicaciones que han realizado el Ministerio de Salud con respecto a los beneficios de las hierbas. Yo en realidad no lo manejo con tanta precisión como para indicar alguna. Sé que de la parte tradicional, la medicina mapuche es la que tiene como la expertise en ese tema, en el manejo de las hierbas y sus beneficios con la salud. Yo recomendaría en general consumir cualquier tipo de hierba en pequeñas cantidades y sí consumir mucho líquido, porque el líquido ayuda a regular también la presión arterial. Nosotros necesitamos consumir y mantenernos hidratados para disminuirla. No me la voy a jugar por algún nombre porque, como te comento, no soy experta en el manejo de las hierbas. Quizás en otra ocasión podemos hacer otra revisión de las hierbas medicinales y ahí me puedo preparar y revisar con más detalle, como para no equivocarme en la respuesta. No te preocupes, Ángela. Se entiende y te pido disculpas por ponerte en aprietos, pero quedamos comprometidos entonces para un próximo programa, conversar sobre hierbas medicinales con Ángela Navarrete. Te agradezco, Ángela. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Espero que les haya servido la conversación.